días, Sergio Ramírez. Es un gusto para nosotros conversar en el marco de la Feria del Libro de Guadalajara, conversar sobre este nuevo libro suyo, Juan de Juárez, platicar de Guadalajara, precisamente Jalisco, la tierra de otro Juan, Juan Bruna. Muchas gracias por su tiempo. No, gracias a ti, gracias. Encantado de tener esta conversación. Juan de Juárez, de algún modo, es una crónica del mucho que tiene como eje a un editor, Juan Cruz, y en esta historia se van cogiendo personajes, personas que han ido mostrando su vida. Este libro empieza de la experiencia de una lectura, que es un libro precisamente de Juan Cruz, que se llama Egos Revueltos. Él como editor hace una crónica de la escritura que trata desde la perspectiva del editor. Entonces a mí se me ocurrió hacer un relato, hablando de los escritores que yo había conocido en mi vida, de los que me formaron, con los que me sentí muy cercanos, y con los escritores contemporáneos míos, y también con los que pertenecen a nuevas generaciones. Entonces, y así construí mi relato yo, que es un relato de múltiples referencias, literarias, de vida, humorísticas, sentimentales. Es una memoria de viaje, digamos, construido alrededor de las distintas estaciones que han constituido mi paso por la literatura, mi vida en la literatura. Al inicio de este libro, usted plantea la cuestión de la política, ¿no? Un tema del que sin duda se quiere desmarcar, pero quisiera conocer su perspectiva sobre esta relación entre política y literatura, o más concretamente entre poder y literatura, desde una perspectiva no tanto de la experiencia política, sino de la visión literaria. Bueno, esto se da de acuerdo con la vida de cada quien, ¿no? Yo creo que todos los escritores en América Latina están expuestos al virus del acercamiento a la política, al virus de la política, porque en América Latina siempre, desde el siglo XIX, al escritor se ha reclamado a sí mismo un puesto en la actividad pública, en la vida pública, frente a un mundo mal hecho, frente a un mundo imperfecto, que siempre para cada nueva generación latinoamericana será necesario corregir, cambiar, y de ahí vienen las revoluciones. Entonces, para mí como escritor, que siempre estuvo comprometido con su oficio literario, pero también con la causa, digamos, de un cambio político, de un cambio social, pues de alguna manera resultó natural participar en una revolución. Yo no lo vi como algo que viniera fuera de mi vida, sino que se estaba dando dentro de mi propia vida. Se daba una revolución y yo me convertí en protagonista como algo que estaba en mi propia naturaleza. Sin embargo, eso no quería decir de que yo estaba renunciando a ser escritor, sino que cuando esta revolución terminó, mal o bien, eso ya es otro asunto, yo me sentí compelido a regresar al punto de partida de donde yo venía, que es mi vida de escritor. Y tuve que abrirme paso muy difícilmente para recuperar este estatus de escritor, porque lo que pesaba en mi vida era el estatus político. Y aquí yo narro por eso mi encuentro con Juan Cruz como mi editor, cuando él me dijo que yo tenía que recuperar mi espacio literario, y eso lo podría hacer nada más a través del ejercicio de la literatura. A la política de algún modo llevan las circunstancias, pero quisiera que nos contara cómo es el descubrimiento de la vocación como escritor previo a todo esto. Bueno, con la literatura uno se encuentra tarde en la vida, temprano en la vida, en la adolescencia, en la madurez. Nunca olvido que José Saramago comenzó a escribir solo muy tarde en su vida. Otros dejaron de escribir muy temprano en su vida, como Rimbaud. Para mí la literatura fue un asunto que descubrí en la adolescencia. Yo descubrí esa necesidad de escribir. Yo lo veo como una necesidad. Sin esa necesidad para mí no hay escritura, no hay literatura. Y me marqué ese camino desde entonces. Yo quería contar lo que veía a mi alrededor, quería contarle historias a la gente,
sabía que si yo concebía una historia, yo estaba destinada a que yo se la contara a otro. Esa es la historia de la narración, desde los tiempos primigenios. Y esa es la manera como yo me vine convirtiendo en escritor. Juan de Juanes es también un homenaje a la amistad. Uno encuentra o descubre una fraternidad entre los escritores. Sí, mucho se habla de las relaciones entre los escritores, como te decía, de los egos de los escritores, de la lucha a muerte por ganar espacio bajo los reflectores, pero mi experiencia fue siempre la contraria. Yo me encontré con escritores generosísimos. Ejemplo de generosidad para mí fue siempre Carlos Fuentes, que se preocupó por descubrir a nuevos talentos, empujar a los demás hacia esos reflectores. Nunca se sintió disminuido por el hecho de que otros aparecieran en el escenario literario, más bien él abría esas puertas. Eso me impresionó mucho y me indujo a mí a imitarlo, a buscar cómo escribir, pero también abrir puertas, no considerar que la literatura muere con uno, sino que más bien uno es parte de un organismo que es la literatura vista en su conjunto de diversos escritores. Otra de las cosas que encuentro en este libro es la capacidad de la autoironía. Recuerdo, por ejemplo, pasajes que pueden ser graciosos, después de haber ganado el premio de novela Alfaguara, donde cuenta las travesías que hay que sufrir o que hay que vivir después de recibir este reconocimiento. Sí, de muy distinta naturaleza, pero también cuento ahí cómo a veces uno en una caseta de una feria de libros se siente solitario mientras otros tienen unas grandes colas. Eso cuesta, a muchos escritores les cuesta reconocer que uno no siempre tiene una gran cola de lectores, ¿no? Y que por lo tanto hay momentos de soledad y de incertidumbre en esa relación entre el escritor y el lector, ¿no? Y eso, pues yo lo tengo que contar con humor, con ironía, ¿no? Porque si no, no funciona. Bueno, todos los personajes son de la vida real. No ha habido ningún reclamo ni nada por el estilo. Bueno, hasta ahora está saliendo el libro, pero yo espero que no. Espero que no. Es un libro que está escrito con mucho cariño para todo el mundo, ¿no? Tengo la impresión, quizá sea cierta, que hay, digamos, un auge en la literatura nicaragüense. Bueno, encuentro muchos escritores vigentes que están proyectándose al extranjero, ¿no? Y que los podemos conocer porque muchas veces, incluso entre países que hablamos la misma lengua, no nos conocemos, pero en el caso de la literatura de Nicaragua me he encontrado quizá 10 o 20 escritores en los últimos años, ¿no? que son personas que tienen ya una obra con reconocimiento. Sí, bueno, yo diría en general en Centroamérica. Centroamérica es un territorio que cada vez reclama más un perfil en la literatura latinoamericana. En el caso de Nicaragua, Ernesto Cardenal, que es ya un clásico para nosotros. Está Yoconda Belli, que también es una escritora muy atractiva, muy atrayente. Y luego tenemos otros nombres en Centroamérica muy importantes, como Rodrigo Rey Rosa de Guatemala, como Horacio Castellanos Moya de El Salvador, que son escritores que ya están en manos de empresas editoriales muy grandes en América Latina, en España, y por eso es una manera de medir su relevancia. Pero hay otros que pugnan por salir. Me parece que pronto veremos un fenómeno de multiplicación de nombres en la literatura centroamericana, por lo menos eso es a lo que yo aspiro. Recientemente se le otorgó el premio Carlos Fuentes. Usted conoció a Carlos Fuentes, tuvo trato con él. ¿Cuál es la sensación de recibir un premio con el nombre de uno de sus amigos, de uno de sus contactos, de sus conocidos, con quien convivió, con quien departió muchos momentos? Pues para mí es una gran dicha sentirme bajo la sombra tutelar, digamos, de Carlos Fuentes. Yo siempre me sentí bajo esa sombra tutelar, bajo esa iluminación más que sombra. Y hoy, bueno, este premio para mí me hace asumir otro compromiso adicional con Fuentes, que es el de ser responsable frente a la literatura. Es un hombre muy pesado de cargar en los hombros, ¿no? Por lo tanto hay que saberlo llevar.
saberlo llevar adelante y tratar de seguir iluminando el nombre de Carlos Fuentes en la literatura latinoamericana. Bueno, le agradecemos su tiempo. Sergio Ramírez, un gran escritor de novelas, de cuentos. Recuerdo en especial esta última compilación de cuentos, Flores Negras. Oscuras. Flores Oscuras, perdón. Sí, que presentó hace un año justamente. Sí. Tuve oportunidad de verlo en Jalapa. Narraciones siempre comprometidas no solo con las formas literarias, sino con la profundidad de los temas humanos. Bueno, esa es la literatura, ¿no? Uno tiene que volar con esas dos alas, el de la sensibilidad por los temas humanos. No hay literatura sin seres humanos, y por el otro lado la sensibilidad por los conflictos, los problemas de los seres humanos, que en América Latina en mucho tienen que ver con la injusticia, con la desigualdad, con la pobreza. Muchas gracias. A ti, muchas gracias.